Malcolm siempre fue el genio de la familia, pero ser un genio no te quita lo insoportable o ser tonto. A lo largo de 7 temporadas, vimos a este personaje pasar de ser un niño incomprendido a convertirse para muchos en el verdadero villano de su propia historia. Y lo curioso es que no solo los espectadores piensan así. El mismísimo Frankie Muniz confesó tras ver la serie completa por primera vez en 2017 junto a su esposa, llegó a una conclusión algo desalentadora. Malcolm era un desastre y sin duda el peor personaje de la serie. Incluso contó que su esposa le respondió que la vida real también es así. Y si el propio actor Jason Hall debate sobre quién es el más desagradable de la familia, es momento de ver las pruebas. Hoy vamos a repasar 10 peores acciones de Malcolm, en un conteo que va desde sus momentos más cuestionables hasta sus actos más imperdonables. Y ojo, para que este top sea justo, voy a dejar fuera las travesuras que hizo en conjunto con sus hermanos, como robar a organizaciones benéficas, arruinar el cumpleaños de su madre o la famosa opción nuclear. Me voy a enfocar exclusivamente en su egoísmo individual. Manipular una pistola. Iniciamos con una muestra clara de cómo la arrogancia de Malcolm y su necesidad de control casi terminan en una tragedia fatal. En el episodio Poker 2, mientras Ellie y Reese intentan engañar a 2 chicas populares para que salgan con Stevie inventando que está enfermo, Malcolm descubre que una de ellas tiene una pistola semiautomática. En lugar de actuar con madurez, llamar a un adulto o simplemente alejarse, Malcolm decide que es el único capaz de manejar la situación y trata de esconder el arma. Pero lo que sigue después es pura negligencia, porque manipula el arma sin tener idea de seguridad básica y en el proceso se le escapa un disparo, accidental, claro, y menos mal nadie salió herido. Pero lo que hace que esta sea una de sus peores acciones, o más bien una de las acciones más tontas que ha cometido, es que su complejo de sábelotodo lo llevó a jugar con algo peligroso, siendo que su casa estaba llena de gente. Día de Acción de Gracias. Personalmente, me resulta difícil ver el final de este episodio, mientras Lois y Hal intentaban resolver la crisis matrimonial de Francis y Piama, y Reese se desvivía trabajando en la cocina. Malcolm permanecía centrado únicamente en su propia gratificación. Es frustrante ver cómo Reese da lo mejor de sí para preparar la cena perfecta de Acción de Gracias y cómo Dewey incluso consigue todos los ingredientes necesarios para ayudarlo solo para que llegue quien se autoproclama el más racional de la familia, completamente borracho, fuera de control, a quejarse como siempre y a arruinar el único momento de redención y orgullo que tenía su hermano. Aunque lo único bueno del episodio fue ver cómo Malcolm no se aprovechó de una Kirsten completamente borracha. Venta de garaje. En este puesto tenemos una muestra clara de cómo la arrogancia de Malcolm y su necesidad de humillar a Reese le costaron a su familia una pequeña fortuna. En el episodio Venta de Garaje, Malcolm encuentra una computadora antigua que vale $1,300, dinero que se pudo haber usado para reparar la pared de la habitación de sus padres, pero en lugar de actuar con madurez y venderla, Malcolm orquesta un plan complejo con Craig solo para demostrarle a Lois que él tiene la razón y que Reese es un inepto. Y después en el episodio vemos pura negligencia intelectual, porque su complejo de sábelotodo lo llevó a priorizar un golpe de efecto por encima del bienestar de sus padres. Al retrasar la venta para alimentar su ego, le dio el tiempo suficiente a un Reese frustrado para destruir el equipo, y lo que hace que esta sea una de sus peores acciones es que prefirió tener la razón en una discusión, aunque de todas formas sabemos que Lois y Hal no son muy buenos manejando el dinero, y aunque hubieran tenido como prioridad reparar su pared, se hubieran gastado el dinero en una casa de muñecas o en alquilar una apisonadora. Clase especial de Dewey. Da un poco de tristeza saber que Dewey realmente sí quería estar en la clase Krillbone. Basta con verlo entusiasmado hablando de ello o con ver cómo observa desde afuera esa clase. Su expresión lo dice todo, pero claro, la arrogancia de Malcolm es más grande. Malcolm proyecta sus traumas en Dewey y le pide a Reese que tome el examen por él, lo que termina enviando a Dewey a la clase para niños con problemas emocionales.
Y lo que sigue después es pura cobardía, porque para evitar que Lois lo descubra, le miente a la orientadora escolar afirmando que su madre es una drogadicta en recuperación, y eso afectó en el rendimiento de Dewey para dar el examen. Malcolm literalmente le quita a Dewey la posibilidad de decidir por sí mismo. Actúa desde el ego, creyéndose más inteligente que todos, proyecta sus propios traumas en lugar de entender a su hermano y manipula una situación importante sin pensar en las consecuencias. Y claro, prefirió sacrificar la educación de Dewey y destruir la reputación de Lois, demostrando que su ego es mucho más grande que su lealtad familiar. Lo bueno de todo el capítulo es que Dewey lo terminó acusando. Dejar sordo a Dewey. Frustrado por reprobar apreciación musical que consideraba demasiado simple para su intelecto, Malcolm se obsesiona con sentir la música para demostrar que es mejor que su profesor, y gracias a su soberbia intelectual y su incapacidad para aceptar que no es bueno en la música y Dewey sí, lo deja sordo temporalmente en un ataque de ira, y por sentirse inferior, por no soportar que Dewey sí sepa apreciar la música, algo que por alguna razón encuentra injusto, y es algo que él mismo dice. Entonces, ¿por qué me fastidias? Porque sabes de música y yo no, y eso no es justo. ¡Claro que es justo! Pero detestas no ser mejor que todos los demás en todo el tiempo. Grabar en secreto a Reese. En la quinta temporada, Malcolm accede a grabar a Reese en secreto para exponer su lado sensible, entregándole el video a Huckabee solo por una nota y por el miedo a desobedecer, ya que su profesor lo tenía amenazado. Malcolm fue bastante sumiso por las amenazas de Huckabee, y eso lo llevó a una de las traiciones más crueles de la serie. Reese decide abrirse emocionalmente con Malcolm, confesándole sus sueños más puros y sus miedos, creyendo que por fin tenía un espacio seguro con su hermano, o como él mismo dice, su mejor amigo. Y sabemos que Reese no es de los que muestran sus sentimientos. Tal vez abrirse de esta manera lo iba a ayudar, o más bien era un paso hacia una madurez emocional, pero Malcolm lo convirtió en un arma para humillarlo, porque lo grababa en secreto para cumplir con un experimento del profesor Huckabee. Malcolm, de todas maneras, entrega el video sabiendo que Huckabee era un sádico, y cuando el secreto de Reese es expuesto y Malcolm queda como villano, decide entre comillas arreglarlo, revelando los secretos de toda la escuela. Tal vez su intención no era tanto salvar a Reese, sino también recuperar la poca reputación que tenía. Abandonar a su padre. En el primer capítulo de la tercera temporada, Hal le hace saber a Malcolm que siempre ha tenido muchas ganas de ir a pescar con él, porque significaría mucho para Hal, pero como Stevie y Reese pasan los días en un campamento lleno de mujeres y Malcolm se aburre demasiado en la pesca con su padre, decide ir al campamento de mujeres para pasarlo mejor. Probablemente, si lo hablaba con Hal para que le diera permiso, es muy posible que Hal lo hubiese entendido, pero Malcolm hace que su padre se caiga del bote y luego no haya nada mejor que patearlo en la cara para irse a dicho campamento lleno de chicas, rechazando un momento genuino de unión familiar para obtener diversión superficial. Dejar que arresten a su padre. En el mismo capítulo, el primero de la tercera temporada, Hal sale con un traje de baño del probador para mostrárselo a Lois, pero se confunde de mujer y lo malo es que le dio una nalgada, y eso claramente le podría traer muchas consecuencias. Intenta devolverse al probador pero estaba ocupado, así que le pide ayuda a Malcolm, quien justo estaba hablando con una chica y finge no conocer a su propio padre para impresionar a la chica y no pasar vergüenza. Esto demuestra que la opinión de una completa extraña vale más que la seguridad de su propia familia. Y el pobre de Hal no estaba molesto por la situación, ya había comprado la caña de pescar solo porque Malcolm había visto una foto de un padre e hijo pescando y quería intentarlo, y aún así, Malcolm ni se disculpa con él y lo tira del bote para ir por las chicas. Lo único bueno es que Malcolm se aceptó por un pequeño momento que cometió un error. Me siento horrible. Entiendo completamente lo que hice y traicioné a mi padre por una chica.
Es lo peor que he hecho en la vida. Estamos de acuerdo en que soy una pésima persona. Robarle la novia a Reese. Esto tal vez debería estar en el primer puesto, porque es una traición que jamás se olvida, pero creo que el siguiente es peor, pero eso no quita que esto que hizo Malcolm sea terrible. Primero que todo, él mismo afirma que le desagrada la novia de Reese, porque ha presenciado cada etapa de su relación, pero de la nada le empieza a gustar y se mete con ella. Y esto es obviamente porque Malcolm sentía celos de la felicidad de Reese, y creo que con esto ya puedes odiar al personaje, porque nada justifica que le robe la novia a su propio hermano, quien estaba demostrando sus sentimientos, siendo que nunca lo hace como dije en el puesto número 5, pero acá lo vuelve a hacer y es Malcolm, de nuevo, quien sabotea eso. O sea, la traición y el dolor es tan fuerte que Reese no le dice nada a Malcolm y simplemente se va. Esta reacción fue dolorosa de ver, porque estaba dolido y disgustado. Le dolió tanto que literalmente se escapó de casa y se alistó en el ejército. Y a lo mejor digan que Reese le robó a Allison a Malcolm, pero no. Reese esperó a que terminaran y ni siquiera era una relación como tal. Estaban recién saliendo y a Malcolm no le importó que Allison se quedara con Reese. Y bueno, Reese, a pesar de todo, lo había ayudado a conquistarla, y en otro episodio también lo ayudó cuando Malcolm le confesó que le gustaba a Lori y Reese lo ayudó de esta manera. ¿Ese es tu hermano? ¿Cómo estás, Reese? Lo siento, soy gay. De acuerdo. Y cuando a Reese le gusta una chica, Malcolm le roba la novia a su hermano, Hal de luto. Lo que pasa en este capítulo es extraño, porque Malcolm parte bien y luego la caga. Tras la muerte de su abuelo, Hal entra en una crisis nerviosa por miedo a que sus hijos no lo quieran y empieza a comprar su afecto con regalos caros. Malcolm es el único que logra deducir la verdadera razón detrás de esta conducta. Es el único que nota que su padre está sufriendo y actuando desde el trauma. Los que vemos que se portan mal con Hal son Dewey y Reese, exprimiendo cada centavo de la tarjeta de crédito de su padre. Malcolm nota esto e intenta que su padre entre en razón, pero Hal le ofrece un auto y Malcolm pudo seguir convenciendo a su padre de que lo que está haciendo está mal, pero no, prefiere un auto deportivo. En el concesionario, Hal tiene un colapso total y empieza a llorar desconsoladamente frente al vendedor. Malcolm, quien hace unos momentos entendía el dolor de su padre, pudo abrazarlo para contenerlo, pero lo que hace en realidad es tomar su mano y guiarla para que firme el contrato del auto. Malcolm priorizó un beneficio material por encima de la salud mental de su padre en su momento de mayor vulnerabilidad. Ver a tu padre llorar de dolor y seguir presionándolo para que te compre un coche es el acto más frío y egoísta que el entre comillas genio de la familia cometió en toda la serie. Todo esto nos deja claro que Malcolm es una persona horrible. Los únicos personajes que no son molestos son Dewey y Reese. Puede que este último sea violento, claro, pero es menos molesto que Francis y sus lloriqueos por los traumas que le causó su madre, o que las quejas de Malcolm, o él en general, o los gritos de Lois, o las payasadas de Hal. En fin, ser un genio no es una excusa para ser una mala persona, y como vimos en este top, su intelecto solo le sirve para ser más eficiente a la hora de manipular, mentir y traicionar. Al final, Malcolm, que se pasa 7 temporadas quejándose de vivir en una familia disfuncional, es irónicamente el que más se esfuerza por romper los pocos lazos de lealtad que le quedan. Por alguna razón Francis lo tiene último en su top. Además, es un personaje que entiende las consecuencias, reconoce cuando algo está mal y aún así sigue adelante. Y esto es lo que realmente lo hace peor.